dudas por lo que hemos visto. Es peludo, así que si tienen dudas está bien. Es peludo enredado al principio. Hace lógica, pero toma un rato. Así que necesito que me digan qué dudas tienen. Voy a ver de nuevo esto ahora, pero ahora lo vamos a ver como si tuviéramos una pizarra, ¿ya? Vamos a verlo de nuevo, teórico, pero ¿cómo se llama? Eh, pero, pero voy a tratar de explicarlo de otra manera. Creo. Dudas por la parte bayesiana. Yo creo que la otra cuestión creo que la tienen clara, pero aquí se enreda un poco el mundo, empiezan a asustarse con las probabilidades y todo ese cuento. Entonces se mezclan varios fenómenos. ¿Qué me dice? ¿Consulta? ¿O quedó todo claro? Probable. Nada, respondieron, ¿no? Tampoco no me dio primero. Sí, se entiende, pero tengo que ver de nuevo los videos para entenderlo mejor. Porque, o sea, es como que no sé lo que no entiendo. Eso voy. Todavía me falta ver, profundizarlo. Porque igual está enredado, como dijo. Esa es la, la parte que quería decir. Sinceramente está medio complicado. Yo creo que está complicado y por lo mismo es que no me están dando respuestas muy consistentes con eso, ¿ya? Eh, es un tema. Digan si no entienden, traten de decir lo que no entienden, por lo menos no me fijé quién fue que dijo que la verdad es que tengo que revisar porque no sé dónde no entiendo, ¿ya? Y eso me habla un poco de la confusión, y es normal, si esta cuestión, voy a tratar de mirarla de otra forma para que usted lo vea, y vamos a hacer la teoría de hacer para que se entienda. No quiero entrar en un ejemplo todavía porque si no, no sé si van a entender los fundamentos, que eso es lo que más me interesa, ¿ya? Si están perdidos, está bien. Si están perdidos y estudiaron, también está bien. Si están perdidos porque no estudiaron, también está bien. Porque insisto, que esto es medio enredado. Pero es súper intuitivo. Cuando lo miramos, es súper intuitivo, no tiene nada raro, ¿no? Pero lo que pasa es que la intuición al principio cuesta que se la forme. ¿Ya? Bueno, consideremos de nuevo el problema de clasificación o detección bayesiana, donde existen dos clases, C1 y C2. ¿Ya? Y nuestro objetivo entonces, en el mejor de los casos, ¿ya? Es determinar de que si estas clases, según ICEA, los vectores que representan estas clases, que son X, que pertenecen a este espacio, que eventualmente, pero esto no lo vamos a mirar, pero eventualmente las fichas, que son los ciertos, cada una de las dimensiones de nuestro vector X que pertenece a mí. A lo mejor son transformaciones de esta, etc. Pero las fichas que tenemos que me definen las clases.
y que pertenecen a un cierto espacio omega grande, ¿no? Que es lo que nosotros estamos mostrando aquí. Ahí está el omega completo, toda esa cosa en azul. Eso hace que yo tenga dos clases bien definidas. Y esto es lo que me separa a esas dos clases. O sea, cualquier punto, aquí hay un punto, ese es un punto X, ¿ya? Le vamos a poner X1, que pertenece a omega, ¿ya? Pero además es un punto de X1 pertenece a la clase 1. ¿Ya? Y entonces estas clases en el fondo son particiones de nuestro espacio que nos dan los dos tipos de categorías que nosotros tenemos. Entonces nuestro trabajo es diseñar un clasificador que en realidad recupere esta frontera de decisión. Este es el clasificador que nosotros tenemos. Cuando lo hacíamos lineal, nuestro clasificador era de esta forma. ¿No? Y hacer una línea recta, de ahí, bueno, hasta ahí. Es un clasificador lineal. ¿No? Y los determinábamos con técnicas determinísticas. Pero no importa, ese era un clasificador lineal y ahí está. Podía ser lo que podía representar exactamente esa curva que está ahí. No. Entonces, nuestro trabajo ahora es determinar idealmente esta frontera de decisión, que en el caso del clasificador lineal, la frontera de decisión es una línea recta. ¿No? ¿Podemos determinar esta frontera de decisión? ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí hay un clasificador. Ahí está la frontera de decisión. Ahí es donde se particiona el espacio en omega 1 y omega 2. Este omega 1 está asociado con la clase 1. Cualquier punto que caiga aquí, en esta región de acá, es un punto que nosotros vamos a decir de acuerdo al clasificador que pertenece a la clase 1. Y cualquier punto que caiga en esta zona de acá, vamos a decir que pertenece a la clase 2. Por ejemplo, este punto de aquí, que yo marqué con X1, de acuerdo a la realidad, pertenece a la clase 1, ¿cierto? Este es nuestro gold standard, como se llama, a eso pertenece, ¿ya? Vamos a ver estos monos de acá. Esta cosa de acá. A ver si puedo hacer esto. Profe, ¿Sí? no sé si es un problema tan relevante, pero se le escucha un poco extraño, como que se agobia. Debe ser el micrófono. Pero no sé por qué ahora no se escucha bien. ¿Se escucha mejor ahí o no? Sí, ahí se escucha mucho mejor. Es que el micrófono lo tiene aquí esta cosa. Entonces, se supone que quedan bien puestos, pero parece que cuando me pongo estas poleras con cuello, queda la escoba. Si ayer me alegaron lo mismo. ¿Ya? A ver ahí. Vale, cualquier cosa. Y ahí se escucha bien mejor. Sí, se escucha ¿Ahí mejor. se escucha mejor? Ya. Sí. Era como si estuviera tapando el micrófono. Yo creo que es esta cosa. Tendría que ir a cambiarme de ropa, pero creo que hay cosas que no quieren ver. Ya, a ver, déjenme borrar esto aquí. Voy a escribir primero y lo borro. Entonces, omega es el espacio vectorial de representación de las clases. Entonces tenemos los vectores X que pertenecen a omega, ¿ya? Y los vectores X pertenecen solamente a una de las clases. ¿Ya? ¿Se entiende el setup? El setup este es el mismo que para clasificación determinística, pero cuando uno habla de clasificación determinística, empezar con todo este enredo es un poco más complicado, ¿ya? Entonces, el X pertenece a una de las clases, y solo a una, ¿ya? Y al mismo tiempo, el omega está particionado en un omega 1, omega 2, ¿ya? Y como es una partición, omega 1 intersección omega 2 es igual al vacío, ¿ya? Eso es lo que significa que sea una partición. Entonces, esto de aquí es la verdad, ¿ya? Los datos pertenecen a dos clases y las dos clases están súper bien definidas en términos de dos particiones. Entonces, los puntos pertenecen a solamente una de esas particiones, porque no pueden pertenecer, por esta intersección de significación, no pueden pertenecer a dos, y nuestro trabajo es
determinar un clasificador, ¿ya? Una frontera de decisión, como queramos llamarlo ahora, que trate de, nosotros ahora vamos a buscar, voy a seguir la nomenclatura, voy a decir esto. Voy a usar del lenguaje, ¿ya? Voy a usar del lenguaje. O de la notación. Omega es igual a C1 unido C2, con C1 intersección C2 vacío, ¿ya? Y me refiero a, en este caso, C1 y C2 va a representar a las particiones del espacio que me representan el mejor clasificador posible, ¿ya? Que es el que a lo mejor no voy a ser nunca capaz de obtener. Y al mismo tiempo C1 y C2, y aquí es donde digo que estoy usando del lenguaje, va a representar cada una de las clases, ¿ya? Por eso estoy usando C1 y C2 de manera distinta, como un conjunto y como la etiqueta. ¿Ok? Si quieren, pensamos la etiqueta como 1 y 2, y ahí nos adentramos el uso del lenguaje. Pero eso es lo que quiero decir. Entonces, nosotros vamos a buscar un clasificador, ¿ya? Que diga I, en este caso, que diga 1 y que diga 2, ¿ya? Si X pertenece a omega 1 y si X pertenece a omega 2. Y lo que yo quiero es que omega 1 sea aproximadamente igual a C1 y omega 2 sea aproximadamente igual a C2. Y realmente, o sea, lo que yo quiero es que esto sea igual, ¿ya? Yo quiero que esta frontera de decisión de ahí, que es la mejor que existe, sea la frontera de decisión que yo genero, ¿ya? Pero dentro de nuestra notación y de nuestro lenguaje, yo voy a generar una frontera de decisión, voy a generar estas dos particiones. La frontera de decisión, lo que normalmente nosotros hablamos como el clasificador, pero en el fondo el clasificador, fíjense que ahora lo defino de esta manera. El clasificador me da el índice de las clases 1 o 2, dependiendo si el dato pertenece a una de las dos particiones que se me generaron a través del clasificador que yo diseñé, ¿ya? Antes nosotros, fíjense que la concepción era un poquito distinta. Nosotros pescábamos el dato, lo evaluábamos en el detector lineal y dependiendo del signo decíamos clase 1 o clase 0. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Ahora el tema es un poquito distinto. Yo voy a tomar el dato, y voy a ver en qué región voy a tener una tabla, ¿ya? Con todos los posibles valores. Y voy a mirar, este es el dato que yo tengo. Okay. ¿A cuál región pertenece? ¿A la 1 o a la 2? Ya, a la 1. Listo. Se acabó. Eso es lo que tengo. Eso lo pueden preguntar de diversas maneras, ¿ya? Pero así es como opera esta cosa, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo en este setup? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe, ¿cuál sería la ventaja de hacer esto? O sea, hacerlo como detección bayesiana. O sea, ¿cuál sería la... Todavía no entramos en la detección bayesiana, ¿ya? Ah, ya. Este setup, así como lo acabo de enunciar, sirve para la detección determinística y para la detección estadística, bayesiana o no, ¿ya? Lo único es que con lo que nosotros ya vimos con la detección determinística lineal, nosotros imponíamos, porque así era, al decir, mira, los datos se mueven lineal, en el fondo lo que estamos imponiendo es que esta frontera de decisión sea una línea recta como esa verde que está ahí. Sea una línea recta de aquí a aquí o de ahí, como sea. Ese era lo producto de que lo hacíamos así, no de que fuera determinístico, producto de la línea recta que nosotros imponíamos por detección lineal, nos cuadrábamos con que tenía que ser de esa manera. Si era cuadrática, entonces era una cosita así. ¿Ya? Es la única diferencia hasta el minuto. ¿Ya? De lo que he presentado aquí. ¿Ok? Sí, queda claro. ¿Ya? Ahora, si quieres, hay una otra diferencia, pero es una cuestión más operativa de cómo yo utilizo el clasificador después. Cuando tenía la frontera de decisión, ¿cierto? Pescaba lo que le acabo de decir, pescaba el dato, lo reemplazaba en esa ecuación lineal y dependiendo del signo decía clase 1 o clase 2. ¿Ya?
aquí, de acuerdo a lo que yo les acabo de decir, chuta, la operación va a ser un poco más enredada, o sea, tengo que tener una tabla con todos los posibles valores y ahí obtengo el resultado. Entonces parece que es más engorroso, ¿ya? Pero sí, es más engorroso, pero al mismo tiempo me permite tener fronteras de decisión más raras como esta de ahí, o como esa de ahí, que puede que esté súper mala, pero eso es, ¿no? ¿Ya? Entonces, dentro de esto mismo, así, si la frontera de decisión da lo mismo como la dice, de determinística estadística, es esta verde de aquí, ¿ya? Esta frontera de decisión verde de aquí me está diciendo que omega 1 está a este lado y omega 2 está al otro, y este punto quedó bien clasificado, ¿cierto? Porque este punto realmente pertenece a la región C1, que es la de la clase 1, y de acuerdo a esta línea verde que está aquí, yo lo dejé en la clase 1. ¿Ya? Porque este es mi omega 1 ahí en esa zona de aquí. Cuando hablo de este clasificador en rojo, entonces este es mi omega 1, este es mi omega 2, y este punto ahora quedó mal clasificado porque como pertenece a la región omega 2, yo digo que pertenece a la clase 2, ¿ya? Pero en realidad pertenece a la clase 1 porque ahí está el ground truth o la verdad de todo. ¿Ya? Insisto, no hay nada bayesiano hasta el minuto. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Marco de trabajo. Ya. Entonces, si yo tengo este mono de aquí, ¿ya? De nuevo, tengo C1, C2, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a asumir. Yo conozco esto. Conozco las distribuciones, ¿ya? Conozco la distribución de la clase 1 en el espacio. ¿Se fijan? Conozco la PDF de la clase 1, eso es lo que significa eso de ahí, la PDF de la clase 2, en función de X, que X es un punto en el espacio omega que tenemos aquí. ¿Ya? Por lo tanto, yo sé que estos puntos pertenecen a un espacio de probabilidad asociado al espacio vectorial omega que tengo ahí. Eso es lo primero que sé, ¿ya? Y también, se me está olvidando el otro supuesto, que es que las clases y que conozco, la distribución de las clases, ¿ya? Conozco cuál es la probabilidad de que yo obtenga un dato de la clase 1 y cuál es la probabilidad de que yo obtenga un caso un caso de la clase 2. Estas se llaman probabilidades a priori, ¿ya? O sea, antes de yo observar lo que vamos a entender, y a mí me gusta llamarle evidencia, en los libros de repente le llaman a otras cosas evidencia, pero antes de yo observar el X, ¿ya? El X particular que yo tomé, supongamos que yo tomo el X de aquí, tomo ese valor, ¿ya? Antes de observar ese valor, ¿ya? Yo sé que la probabilidad de que este dato pertenezca a esa clase es tanto, pi1, y que este dato pertenezca a esa otra clase es 1 menos pi1, yo diría decir. 1 menos pi1. ¿Ya? Eso lo sé. Después, en particular, yo sé que si tomo el dato, este x0, que viene de ahí, yo sé que ahora ya sé que este valor viene de la clase C2, porque lo tomé de ahí, ¿ya? Porque lo tomé de ahí. Pero puede ser que haya venido de esta otra clase también porque hay una chance asociada. ¿Ya? Entonces, el esquema de trabajo bayesiano es el siguiente. Perdón. Lo voy a escribir completo.
Función de ¿ya? Este es Bayes. Esto lo leo así. ¿Ya? Primero me interesa que lo leamos. ¿Qué significa que se entiende por esto? Después podemos entrar en cálculo y otras cosas raras. Bien. Leamos esto y después lo resolvemos con la de arriba. Esto de acá se lee como, y estas son las cuestiones que yo después he hecho a pelear cuál es mayor que o cuál es menor que. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo aquí. Esto de acá se lee como, ¿cuánto es la probabilidad de que el dato que yo observé, X0, que es el que yo tomé de ahí, ¿cierto? Que yo sé que pertenece a la clase 2. ¿Cuánto es el dato que yo observé? Perdón, ¿cuál es la probabilidad de que el dato que yo observé pertenezca a la clase 1? Por lo tanto, este de abajo se lee como, ¿cuál es la probabilidad de que el dato que yo observé, X0, pertenezca a la clase 2? ¿No? Esto, por teorema de Bayes, uno lo puede escribir como, no sé si se acuerdan de esto, esto es la probabilidad de X0 dado X1 por la probabilidad de C1, que son esas cosas, y dividido por la probabilidad del que uno condiciona. ¿Ya? No sé si se acuerdan del teorema de Bayes, pero así es. Más allá de eso, lo que me interesa es, primero, que vean las siguientes cosas. Este de acá aparece en los dos. Como yo voy a comparar, no es relevante. ¿Ya? Olvídense de eso. Pero miremos lo que significa esta cosa aquí. ¿Qué es eso? Eso es esa cosa de ahí arriba, ¿cierto? Estamos bien, yo la conozco. Esta de aquí, estamos bien, yo lo conozco. ¿Ya? Esto de abajo ya dije que no era relevante. Estamos súper. ¿Qué diablo es esto de aquí? Esto, de nuevo, ¿cuál es la probabilidad de que el dato que yo observo esté en la clase 1? ¿Ya? Tal vez no es la mejor manera de decirlo, en realidad lo dije mal. Ahora lo rectifico y les voy a hacer la diferencia con esto. Esto aquí es, me tomo de la distribución de la clase 1. ¿Ya? Condiciones que pertenezca a la clase 1. ¿Cuál es la probabilidad asociada a este dato? Eso es lo que está aquí. Me cuelgo de la distribución de la clase 2. ¿Cuál es la probabilidad asociada a este dato? Este de acá. ¿Ya? Uno, pues, Entonces, ya está asumido ¿perdón? que está dentro de la... Es uno, porque porque ya se asume que está dentro de la clase. ¿Cómo? Usted dijo que el dato ya nosotros sabíamos que el dato pertenecía a la clase, entonces esta probabilidad ya se debería dar, porque ya sabemos que el dato X0 pertenece a la clase C1. O estoy dando bote. No, es que espérate, es que hay un poco de cómo lo dices y de lo que está, de lo que yo escribí acá. Primera cosa, tú no te estás refiriendo a lo que yo anoté, esta es la verdad, esto es lo que yo nunca sé, que el dato pertenece a la clase 2. Esto es lo que nunca sé cuando yo estoy evaluando ya esto en la fase de testing. ¿Ya? Yo aquí tengo que hacer así nomás y que sea lo que mi clasificador diga. Pero yo la verdad no la sé. Cuando estoy entrenando, claramente sé todas estas cosas. ¿Ya? Que eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? Eso por un lado. ¿Tú te estás refiriendo a esto, que yo ya lo conozco?
Sí, sí, me parece que me equivoqué. No sé, ya más o menos me parece que me estaba equivocado. Si está lo mismo que está equivocado, no, pero lo que me interesa es que estáis asociándolo a esto de acá. Sí, estaba asociando. No hay para qué asociarlo a lo de acá. ¿Ya? Ya, perfecto. Quiero que primero leamos estas cosas. Y ahora, porque me preparé para esto, le vamos a dar el sentido. Fíjense. Esto de aquí, insisto, me cuelgo de lo que yo ya sé. Aquí tengo dos supuestos. ¿Se fijan? Ahora los supuestos tienen sentido porque se quiero explicar esta cosa. Ahora los supuestos tienen sentido porque yo digo, esto de aquí, esta es la función de densidad de la clase 1, la conozco, y esta es la función de densidad de la clase 2. Esto es lo que está aquí. Está escrito de otra manera. ¿Ya? Si quieren, le cambio aquí. Y se lo escribo. Se los escribo así, tal vez es lo mejor que puedo hacer. P de esto es S1, S1, claro, F de 1, en C, de la distribución de las clases de las dos, ¿ya? Y esto es condicional en el dato X0. ¿Ya? Es lo mismo, me parece que así queda más claro. P de C2, X0. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que tengo aquí. Este ya dijimos que era pi1 y este dijimos que era pi2, así que no hay problema, eso está marcado arriba. Esta de aquí no es nada más que cuando yo les digo que cuál es la probabilidad de que condicional en C1, o sea, yo sé que la distribución es la que tengo que usar es la de C1, la de la clase 1, que es esta de aquí. ¿Cuál es la probabilidad asociada a ese dato? Esto ahí. ¿Ya? Eso ahí es lo mismo que lo de acá. ¿Cuál es la probabilidad asociada al dato que yo observé, al X0, cuando yo lo evalúo en la distribución de la clase 1? Eso multiplicado por la probabilidad a priori de la clase 1. Y esto es lo que comparo con, eso es lo que les ponía acá. Eso es lo que comparo con, aquí, ahora, tomo el dato X0, que es el que me entregan para clasificar. ¿Cuál es la probabilidad asociada al dato que me entregan cuando yo considero la distribución de la clase 2? Y eso multiplicado por la probabilidad de la clase 2. Y como es comparación, como voy a comparar esto, si esto es mayor o igual que esto otro de acá, lo voy a escribir aquí, F de 2, P de C2 dividido por P de X0, esto se me hace irrelevante. ¿Se fijan? No, como estoy comparando, son números positivos, chao nomás, se van eso. Por eso esa parte no es relevante. ¿Ya? Entonces, si me explico bien, lo que estoy tratando de hacer en este enfoque es, miren, me dan un dato, esto, X0. ¿Ya? El razonamiento que sigo es, ok, este dato puede pertenecer tanto a esa clase como a esa clase. Supongamos que pertenece a la clase 1. La chance que tiene de pertenecer a la clase 1 es esta. Ok, ya, pero ahora si ya me decidí con que pertenecía a la clase 1, ¿cuál es la probabilidad asociada a que a ese dato cuando yo estoy absolutamente convencido, o sea, ya lo condicioné, a que pertenezca a la clase 1? ¿Ya? Y ese es el segundo cálculo que yo tengo. Entonces voy a tener dos números, yo los multiplico.
Y eso es la probabilidad, ¿ya?, de que el dato que yo tomé salió de la clase 1 y la chance asociada. O lo que es lo mismo por teorema de Bayes, esto es exactamente igual, ¿ya?, a la probabilidad de que el dato pertenezca a la clase 1, en este caso que estoy hablando, dado que ya lo vi, sé cuánto vale. Eso es lo que significa este lado de acá, ¿ya? Y cuando hago lo mismo, pero para la clase 2, lo que estoy viendo aquí es, o lo que estoy calculando acá es, cuál es la probabilidad de que el dato pertenezca a la clase 2, dado que ya lo observé, ¿ya? Porque sin observarlo, sin mirar esto, ¿cuál es la probabilidad de que el dato pertenezca a la clase 1? ¿La conozco o no? ¿Conozco esa probabilidad? Yo al menos no entendí lo último que dijo, profe. Si ¿se podría repetir? Que ¿Sí? no veo muy Es- bien su mano, por eso me cuesta ya. seguirlo. Este lado de acá significa la probabilidad de que el dato que yo observo, el X sub 0, este es el que me pasaron para clasificar, ¿ya? Me pasaron X0. Yo lo miro. Y yo necesito saber cuál es la chance o la probabilidad de que ese dato pertenezca a la clase 1. Eso es lo que está en este recuadro aquí. Acá, de nuevo, me pasan el mismo dato, exactamente el mismo dato. Quiero saber cuál es la probabilidad de que ese dato pertenezca a la clase 2. Cuando yo lo vi, cuando yo lo observé, ¿ya? Porque si el dato todavía no me lo pasan, puedo saber cuál es la probabilidad de que un dato cualquiera, y lo puedo decir así, ¿cierto? O el dato sin mirarlo, insisto, sin mirarlo. ¿Puedo saber cuál es la probabilidad que tiene de pertenecer a la clase 1 o a la clase 2? No, porque no lo conozco, que es un dato aleatorio. ¿Estás seguro de eso? Mm. Mira los supuestos que tiene. Ah, pero las funciones son conocidas. Entonces podría ser, no debería estar totalmente, no podría ser totalmente aleatorio. Algo sé del dato. Tú sabes, olvídate del dato, ¿ya? Por eso que digo, y aquí yo sé que les cuesta esta parte, un dato cualquiera, ¿ya? Y por eso lo cambio, ¿ah? Sin mirar el dato. Me pasaron un dato, lo tengo aquí entre una caja. Voy a entrar aquí, no tengo ni una caja aquí tampoco. Pero digo, lo tengo aquí en la mano. No lo puedo mirar, no me dejan mirarlo, ¿ya? Me dicen, ya, juégate la cabeza. ¿A cuál clase pertenece? Hay dos clases. ¿Qué es lo mejor que puedes decirme tú? ¿A cuál pertenece las dos? Solamente con esta información. Mira los supuestos, ¿ya? La pregunta va abierta para todos. Miren los supuestos. Es que tiene la probabilidad a priori, ¿o no? ¿Con eso se puede saber? Exacto. Más allá de eso, yo no sé nada. Porque no me dejan mirar lo que está acá adentro, ¿cierto? Me dice, bueno, si tú no me dejáis mirar, bueno, yo te digo que supongan que pi1 es 0,6 y pi2 es 0,4, por supuesto, ¿cierto? Y me pasan el dato aquí adentro. ¿A qué clase pertenece? Tienen que decirme una. Yo asumo que la de 0,6 porque es mayor la La probabilidad. 06. Sí. Ya, esa intuición, absolutamente, eso es. Sin mirarlo, aquí, acá adentro. Ya, apretado, ya me llegan a doler los dedos. 0,6. Pues no hay nada más que ustedes puedan hacer. ¿Ya? Bacán. Si ustedes me creen, y porque pueden no creerlo, pero por lo menos créanme por ahora, que estas relaciones son ciertas, las de Bayes, ¿ya? Entonces digo, ya, listo. Usted a priori sabe, voy a cambiar la mano, voy a poner las cosas acá, ahí está escondido, lo voy a reescribir. Ustedes saben esto. A priori, entonces, se la juegan porque como este 0,6, se la juegan por este. Ya digo, ahora, mire el dato. Ustedes lo miren. ¿Ya? No saben esto, ¿eh? Ojo, no saben eso. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? De nuevo, considerando sus supuestos. Lo mejor que pueden hacer, y ahora les voy a decir sin preguntarle, es lo siguiente. Ah, ya, ok, perfecto. Yo algo ya sé, pero ahora que ya tengo el dato, ¿ya? Yo puedo consultar las distribuciones, porque conozco la distribución de la clase 1 en función de todos los posibles vectores de datos. Se va a considerar la distribución aquí, y la distribución del otro lado. Yo lo que puedo decir es, ok,
Entonces, si me dieron el dato, si ahora lo puedo mirar, evalúo cuál es la probabilidad de ese dato en esta distribución y evalúo cuál es la probabilidad de este mismo dato en esta otra distribución. Y eso es esta parte de aquí o esta parte de acá. Por eso que la reescribí de esa forma aquí abajo, ¿ya? Como el F ahí, en esa zona de aquí, y como el otro F en esta zona de acá abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que saben ahora? Si pueden calcular eso, y supongamos que lo pueden calcular, si ustedes pueden calcular este número y este número, tienen ese y esa parte, ¿ya? Y de acuerdo al teorema de Bayes, le falta esta parte de aquí. Pero, insisto, como a ustedes no les interesa calcular el número exacto aquí, calcular esta probabilidad exacta, sino que les interesa compararla con la del otro lado, con la del 2, al compararlo, este dato de aquí no es relevante. No es relevante. Porque al compararla, se van a cancelar. ¿Ya? Entonces, si yo miro este lado, ¿qué es lo que estoy diciendo? La probabilidad de que el dato pertenezca a la clase 1 por la probabilidad de que el dato, asumiendo que pertenece a la clase 1, ¿ya? Perdón, ¿cuál es la probabilidad de que, asumiendo que el dato pertenece a la clase 1, cuál es la chance de ocurrencia que tiene? Esto acá. El producto de estas dos cosas es proporcional, no es igual, porque ahora me olvido de esta parte de aquí, es proporcional a este lado de acá, ¿ya? Por teorema de Bayes, ¿ya? Por teoría, si quieren. Entonces, el producto de esos dos números que yo tengo acá es proporcional a la probabilidad de que, una vez que yo observé el dato, pertenezca a la clase 1. Y este mismo cálculo lo puedo realizar para la clase 2. ¿Ya? Entonces, si comparo estos dos números con estos dos números, y yo veo cuál es mayor, voy a hacer exactamente el mismo ejercicio que ustedes hicieron al principio solamente con estos dos, cuando yo no les dejaba mirar el dato acá adentro. Van a decir, bueno, si este es mayor, este producto de estas dos cosas mayor que este de acá, me quedo con la clase 1. Caso contrario, me quedo con la clase 2. ¿Sí o no? Porque están multiplicando la chance de que, a priori, el dato pertenezca a esta clase, y después, ya, una vez que ustedes miran el dato, evalúan cuál es la chance de ocurrencia en esa clase. Fíjense que es distinto. Esta es la chance de ocurrencia del dato en la clase 1, ¿ya? Y esta es la chance de ocurrencia de la clase 1. Y esta es la chance de ocurrencia del dato en esa clase. Entonces, esas dos cosas es lo que le dan la chance de ocurrencia, o la probabilidad de ocurrencia, de que el dato pertenezca a la clase 1. ¿Ya? Debiera ser intuitivo y bastante lógico que, sin mirar, yo tengo una estimación, ¿ya? Que es este trozo de acá, las probabilidades a priori. Por eso se llama a priori, antes de mirar el dato. Antes de mirar el dato, yo tengo una idea. Después de mirar el dato, entonces evalúo cuál es la chance, la probabilidad de que ese dato tiene, cuando yo lo considero o asumo como realidad, de que pertenece a la clase. Y el producto de estas dos cosas, entonces me da la probabilidad a posteriori, se llama este lado acá. Esta es la probabilidad a posteriori. A posteriori de que yo ya lo miré, ¿ya? Ya que yo miré la evidencia. ¿Cuál es la probabilidad de que este dato que yo miré pertenezca a la clase 1 o a la clase 2? ¿Se entiende ahora? Sí, se entiende claramente. Se entiende mejor. Sí, ¿Ya? pero ¿Se fijan que es intuitivo? Es enredado, por lenguaje. Pero creo que ahora me preparé mejor que el otro día para poder explicar ese enredo. ¿Ya? A priori, sin mirar la caja, ¿ya? Sin mirar el dato. Miro el dato. Ok, miro el dato, pero estoy muerto. Para poder evaluar a posteriori, tengo que considerar que este dato pertenece a la clase 1, ¿ya? Y en realidad a todas las clases. Y después lo único que hago es comparar todas las probabilidades. Si esto lo extiendo a 10 clases, voy a tener que hacer este cálculo 10 veces, que significa que va a hacer 20 cálculos. Y después toda la serie de comparaciones. ¿Ya? O los ranqueo, el mayor gana. Listo. ¿Estamos? Creo que sí, estamos, sí, ya más o menos se entiende. Yo pensé que se había quedado pegado, que se quedó quieto y pensé No, que se no, me quedó. no me he quedado pegado yo todavía. No me he quedado pegado yo todavía. ¿Se entiende la intuición que hay detrás?
¿Y por qué tiene sentido hacer estas cosas? ¿Ya? Normalmente ustedes van a ver esto en los libros, en páginas web o lo que sea, van a verlo escrito así. A posteriori es igual. Y aquí te llaman likelihood multiplicado por a priori. ¿Ya? Y normalmente a esto le llaman evidencia. A mí no me gusta llamarle a esto evidencia, pero tiene mucho sentido, pero yo prefiero para efectos llamarle a esto la evidencia. Yo sé que no es así, porque en el fondo es el test de verosimilitud. Pero en el fondo ¿qué prefiero con evidencia aquí en esta parte? Que yo miro el dato, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la chance? Porque aquí dice likelihood, y likelihood es probabilidad, es chance, ¿ya? Pero ¿la chance de qué? Es la chance de que el dato que ahora me dejaron mirar pertenezca a cada una de las clases, porque eso es lo otro que siempre se pierde aquí. Hay que colocarle i, ¿cierto? Esto es i ahí, y esto es i, en el sentido de, y esto es irrelevante, en el sentido de que cuál es la probabilidad a posteriori de que pertenezca a la clase i, ¿ya? Esta es la chance de que el dato, es la chance del dato en la clase i, y esta es la probabilidad a priori de la clase i, ¿ya? Y este i es igual a, en este caso nuestro que estamos viendo, 1, 2, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a entender por likelihood ratio? Me copiaron un mono. ¿Qué es lo que vamos a entender por likelihood ratio? Aquí estamos de nuevo, ¿ya? Entonces, uno, déjame escribir esto con colorcito. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que vamos a entender como likelihood ratio? Likelihood ratio no es nada más que este likelihood ratio. Es el cuociente entre, en este caso, dos distribuciones, ¿ya? La distribución de la clase 1 y la distribución de la clase 2. Clase 1, clase 2. ¿Ya? Estas son así, se fijan, tienen distintas varianzas en este caso acá, y tienen obviamente distintas medias en este caso aquí. Entonces, el likelihood ratio, en el fondo, no es nada más que la comparación entre la distribución
de la clase, en este caso 0, que es la que yo anoté como 2 aquí. Vamos a poner 0 aquí. 2, perdón. 2, ¿ya? Y esta es la clase 1. Entonces, la likelihood ratio es la clase positiva, esa es la definición, positiva dividido por la clase negativa, o lo que es lo mismo la comparación. Y esto si lo llevamos a lo que les había escrito antes, esto no es nada más que, les recuerdo que yo comparaba el f de x de 1 de x por el pi 1, ¿ya? Dividido por el f de x. Ahora le puse x en vez del el x0, ¿ya? Esto lo comparo con, esto de acá. ¿Ya? Este f de x es nada que ver con esta f de acá. ¿Se fijan? Entonces, esta ahora se cancela, esta cosa cuando estoy comparando, y el likelihood ratio no es nada más que pasar este para abajo, ¿ya? Y el likelihood ratio, esto de aquí, en el fondo yo después lo puedo comparar, de acuerdo a lo que tengo escrito ahí, con está 1 partido por 2, esto es pi 2 partido por pi 1, ¿ya? Ahí tengo. Lo que estoy haciendo es estas dos cosas. Como las priors son números nomás, y esto en el fondo es lo que uno evalúa cuando le pesca el número y lo coloca dentro de las distribuciones. Como esto es lo que uno evalúa, en el fondo uno se queda con esto en función del likelihood ratio, ¿ya? Y eso es lo que uno hace. Se para aquí, ¿cierto? Es lo que le había dicho. Cálculo esa y cálculo esa probabilidad. Y esas son las que uno reemplaza aquí y aquí, ¿cierto? Reemplaza este valor aquí, ahí, y este valor de aquí, ahí, ¿ya? Y va viendo. Si esto es mayor que 1, entonces estamos en que esta probabilidad es más grande que esta probabilidad de acá. Pero hay que compararlo, ¿ya? Con respecto a cuáles son las priors de cada una de estas. Si las priors son iguales, si son 0,5 y 0,5, entonces lo que vemos en el fondo, como al principio, con nuestro modelo nos ayuda mucho, nos dice en realidad son 50 y 50 la chance de cada una de las clases, lo que yo hago es reemplazar aquí el valor de la evidencia, del dato que miro, y veo en el fondo cuál de estas dos probabilidades es más grande. Y de acuerdo a eso, entonces yo obtengo el resultado final. Con eso clasifico. ¿Se fijan? Me quedo con la chance de que al mirar la evidencia, el dato, en cada una de las distribuciones, me quedo con el valor más grande porque tiene sentido que hace con ese valor ahí. Este es para el caso de que X, ¿ya? Sea X unidimensional. O sea, este es para el caso de que tenga una feature. Una feature. Cuando tengo dos features, como en este caso de acá, y tengo distribuciones como esa, que son obviamente gaussianas, entonces mi X es de estas dos dimensiones. Esta ecuación sigue siendo válida porque la probabilidad es un número, y este es un número también, entonces estoy comparando números, no estoy comparando vectores. Pero lo que pasa es que tengo que tener la distribución conjunta de las variables. Obtengo el mismo procedimiento y el mismo resultado. Y de nuevo, si el feature que me tiran perdón, el punto que me tiran para hablar es ese, entonces yo proyecto hacia arriba ahí, seguramente en azul es ahí, ¿ya? Entonces claramente en este caso yo anuncio la clase roja, que es la 2 en vez de la azul que está más abajo, ¿ya? Ese es el concepto asociado, y por eso es que se habla del likelihood ratio, que es súper importante porque típicamente eso es lo que a ustedes les determina eh, las, eh, les determina la clasificación que están haciendo, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos claros en los conceptos? Sí, profe, sí se entiende ahora. ¿Ya? ¿Qué no he hecho? ¿Qué no he hecho todavía? ¿Puede ser probar el modelo? No.
como ver qué tanto funciona hacerlo por probabilidad comparado con la línea. Ya, pero esa es comparación, pero me refería a esto. ¿He determinado esa región de ahí o no? No. No, pues cierto, la estoy evaluando nomás. He estado todo el rato con lo que yo le estaba diciendo. Estoy diciendo la parte de análisis, que es evaluar. Pero no he determinado eso. ¿Se fijan? Sí, Bueno, ¿qué es lo que tengo entonces para... ¿Tengo algo para jugar aquí o no? Porque si esto está determinado, tengo que pescar los números y los pongo para adentro y chao, se acaba. ¿Dónde está ¿cómo se llama? ¿Dónde están mis parámetros para yo poder hacer una optimización de estas cosas? ¿Ya? O para poder decir, mira, en realidad esta línea, esta línea es esa roja de ahí, o la línea verde que está ahí. ¿Dónde está ese juego? Porque si yo conozco estas cosas, no hay nada más que hacer, estamos listos. Pero, profe, y en la figura anterior, la frontera entre las dos regiones no se vería limitada por los puntos donde las probabilidades de ocurrencia son iguales. ¿En esta figura o en cuál? ¿O esta ahí? O sea, esa figura se condice con esta ecuación de acá y no deberían ser, porque la comparación que estamos haciendo es de inecuación de mayor o menor, pero no está el caso igual. Sí, el caso igual está, cuando pongo por eso, este símbolo de aquí significa que ahí está igual. Ah, ya, ya. Ahí adentro está igual. ¿Ya? Pero cuando es igual, tú tenés que decidir igual nomás. Es que en el caso que sea igual es como en la frontera del otro modelo, po, del modelo determinista. ¿O no? Porque en la frontera es como que igual probabilidad porque uno tiene que decidir como tirando una moneda al final. ¿No? Claro. Se O vería si quieres no tira, o si quieres no tiras la moneda, elige una de las clases nomás. ¿Ya? Y sería una moneda cargada en el fondo, que siempre te da el mismo resultado. profe, ¿tiene que ver con el error? O sea, para hacer esa línea. Claro que tiene que ver con el error, pues, pero es que Para el punto que está, se minimice. ¿dónde está el enredo que estoy armando aquí? A ver si lo ven. Ok, a lo mejor no es enredo. ¿Qué no le estoy diciendo? Profe, no se ocupan los puntos donde tienen igual probabilidad de ambas clases y con eso se arma la frontera del modelo. O sea, como el borde de decisión. Eh, Como después como intersectar todos esos puntos que están con la misma probabilidad y... es que, sí, es que, mira, tal vez no lo pregunté, seguramente no lo pregunté bien. El tema es el siguiente, olvidémonos de la frontera de decisión, ¿ya? ¿Cómo sé si esto está bien o no? Te lo pregunto de otra manera. Es intuitivo, ¿ya? Si pesco el dato, lo evalúo, estamos, se acabó la cuestión, ¿cierto? Pero, ¿cómo sé que funcionó bien? ¿Ya? Eh, por dos cosas. Primero, porque, ya, ok, yo tengo las distribuciones, las asumo, como sea,
pero en el fondo yo no tengo, nunca voy a tener todos los puntos de X para poder evaluar estas cosas. Nunca los voy a tener, porque hay un número infinito de puntos, ¿ya? En la mayoría de los casos. Por otro lado, si tengo las distribuciones, ¿ya? Estas distribuciones están, ¿cómo se llama? Ya vienen determinadas. Yo no tengo margen de maniobra, se acabó, yo no tengo nada que hacer. Porque este es fijo, esta es una fórmula en la cual yo reemplazo el valor y obtengo tu reemplazo para cada uno de los posibles valores, va a tener siempre otro valor. Entonces, no hay margen de maniobra aquí. No sé si me explico en esa parte. No hay nada que yo pueda ajustar. En el caso de los clasificadores lineales, yo tenía que diseñar los omega, ¿cierto? Ese omega tilde, que eran cada una de las features más el omega 0. Y ese era el que perillaba yo, pues ahí tenía una cuestión para darle vuelta y giraba esto para allá, para acá, más o menos, para arriba, para abajo. Y tenía algo, ¿cierto? Aquí, mis supuestos parece que me amarran, igual que en otro caso. Se lo hace un supuesto. Entonces, si yo quisiera determinar una frontera de decisión, no tengo nada que hacer. La frontera está ahí, punto, se acabó. Viene dada por lo que me acaban de decir de una u otra manera, que es, bueno, evalúa todos los puntos y ahí te va a dar la frontera y chao nomás, se acabó el cuento. ¿O no? ¿Se fijan que no tengo margen? No tengo algo para diseñar. Dice, lo que estoy diciendo es que la ecuación, o sea, todas las ecuaciones que se han planteado hasta este instante son rígidas, no tienen ninguna, ¿cómo se diría? No hay No ningún margen de parámetro que maniobra. determinar. Uno ingresa sus datos y las probabilidades entregan el resultado y ahí quedó. No. Claro. Si uno quisiera hacer un ajuste, si sabes que me gustaría que estuviera más torcido o diferente, en realidad es cierto que ciertos puntos no son pertenecientes a las clases, y para el ajuste fino quizás es problemático, pero para determinar grandes gruesos de información quizás es mejor. Claro, porque Pero como profe, esa insisto, no es la gracia de está este listo. modelo, como que en realidad se autoajuste, ¿no es como la gracia de esto, comparado con el otro? Es que yo siento que esa es como la gracia de hacerlo con probabilidad, que nos va a dar una frontera de decisión súper extraña, pero que nos vamos a tener que ahorrar como sacar todos esos como parámetros, porque matemáticamente eso sería horrible si quisiéramos hacer la misma frontera que nos dé con esto, ¿o no? Siento que esa es como la gracia de esto con respecto al otro, entonces no sé para qué querríamos como... Sí, yo creo que tienes un súper buen punto ahí. No estoy seguro que sea 100% correcto, pero sí un puntazo, ¿ya? Lo que estás diciendo es absolutamente correcto. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos, esto es rígido. ¿Dónde está el problema, sí? A ver, nos tiró el spoiler el otro día, no sé si está de nuevo acá. No está. ¿Dónde está el problema acá? Conozco esto, ¿no? Conozco esto, ¿no? De verdad, ¿lo conozco o no? Yo cacho que no, po, ¿cierto? ¿Se fijan? Aquí es donde empiezan a jugar los números. Primero, esto en general no lo conozco cuando esto es gaussiano, estamos, cuando es gaussiano o cualquier distribución en realidad, y tengo un número suficiente de puntos, y esto es en una o dos dimensiones, no hay problema. Yo les diría que pueden determinar las distribuciones, ¿ya? Pero si la cuestión es más grande, ya se va al carajo, ¿ya? Entonces yo esto no lo voy a tener bien. Podemos pelear de que sea cierto o no cierto, pero este no es tema, ¿ya? Las Pi1 y Pi2 no son temas. Pescamos los datos que tenemos, contamos cuánto hay de cada clase y eso va a ser una buena estimación de estas cosas de aquí.
Pero esto ya es más peludo, ¿ya? Esto es más complicado de obtener. Si estamos, insisto, en este caso o en este caso de acá, yo puedo pescar los datos que tenga y armar los histogramas, ¿ya? De dimensión 1 y dimensión 2, y no importa si no son gaussianas, si son cosas raras como las que les mostré el otro día, listo, se acabó. Armamos la frontera de decisión y chao, se acabó el problema. Si la distribución es más complicada, ¿ya? Y supongamos que tenemos una cosa de esta calaña. Dimensión 3, ¿ya? Y tenemos que determinar esto, ¿ya? Entonces lo que normalmente se hace, que es el supuesto del naive Bayes, es decir, aquí estamos en problema, haga esto nomás. Reduzca por feature, arme sus distribuciones y juegue con eso, ¿ya? Hágalas independientes para cada una de las dimensiones, y como si usted supone que son independientes, entonces esto chuta, me faltó elegir. Por cada clase hay que hacer esto. Esto es fácil de hacer, esto es rápido de hacer y no hay ningún problema. El atado sí es que esto se cae a pedazos cuando la dimensión es grande y no vamos a tener una buena aproximación de esto, ¿ya? Si nosotros por naive Bayes decimos esto, pero en realidad esto de aquí es una aproximación de esto de aquí, en el fondo es una aproximación de esto de ahí. ¿Ya? Entonces cuando hacemos eso, ahí nosotros ya nos ponemos ingeniosos y lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos nuestro set de datos, calculamos esta aproximación, ¿ya? Lo voy a escribir así. Esta es nuestra aproximación con el naive, ¿ya? Naive es como bien, es como simplón, es como bien inocente el supuesto. A eso se refiere con naive. Calculamos esto de ahí, ¿ya? Y después lo que hacemos es, como nosotros tenemos para el entrenamiento tenemos datos etiquetados, ¿ya? Entonces nosotros podemos ahora empezar a jugar un poco iterativamente y calcular la ¿cómo se llama esta cosa? La probabilidad de error, ¿ya? ¿Ya? Y esta probabilidad de error de clasificación es que en el fondo contar, una vez que tenemos esto, contar mi número de aciertos y mi número de desaciertos, en el fondo, y el número de desaciertos lo coloco acá, ¿ya? Y eso me permite ir reajustando esto, calculando estas cosas de acá, con tal de ir reduciendo la probabilidad de error de clasificación. Y con eso se fijan ahora, porque tengo algunos datos y ajusto un poco las distribuciones entre medio, obtengo el resultado más o menos de la misma forma que ustedes lo vieron en el caso de la clasificación lineal. O sea, en el fondo lo que les estoy diciendo es, por un lado, así como en la clasificación lineal ustedes ajustaban los omega, ¿ya? ¿Cierto? Más el omega 0. Ahora aquí lo que hacen es, tienen para jugar con esta, ¿ya? Aquí tienen un grado de libertad para jugar con estas distribuciones o con los parámetros asociados a estas distribuciones, cosa de minimizar, por ejemplo, la probabilidad de error de clasificación. Y ahí está su margen de maniobra. ¿Ya? ¿Se entiende o no?
Sí, ahora entendí. Que al final uno donde juega es el final de en qué distribución voy a elegir para poder determinar los coeficientes de arriba. Uno Claro, hace. qué distribución de elegir o cómo combina estas cosas, Sí, ¿ya? entendí esa parte. ¿Qué distribución eliges? O si fijas todo en una misma distribución, ¿qué parámetros le ajustas? Entonces ahí tenía un montón de cosas para elegir ahí. Y ahí, profe, ¿cuáles son las distribuciones que más se ocupan aparte de Naive Bayes? Es que naive Bayes no es una distribución, es un supuesto. Se fija Supuesto. aquí, yo no elijo ninguna distribución en particular. Le digo que esta cosa, le digo que esta cosa de aquí, por ejemplo, esta de aquí, no digo que esta sea gaussiana, esta es cualquiera. Lo único que dije es que son independientes. Me Ah, paro en ya. una clase, son independientes. ¿Ya? Distribución condicionalmente independiente. Pero, por ejemplo, si yo ahí miro, hago los histogramas, ¿ya? Y si pongo que el histograma, voy a buscar un histograma cualquiera, buscar una foto de un histograma cualquiera. Eh, Voy a copiar esto. ¿Ya? Fíjense, supongo que los datos en una de las dimensiones me dan así. ¿Ya? Alguien me va a decir, bueno, ¿qué distribución es esta? Lo típico ahí es, ya no es gaussiana, no. Y nos ahorramos el problema. Ya se aproxima como gaussiana. Otra vez decir, no, esa cuestión no es gaussiana porque en realidad, mira, los datos van desde aquí, ¿ya? Que este es 21, este es 22,5, ya no sé cuánto este es. Supongamos que es de 20,5. Van de 20,5 a 31,5 y las gaussianas los datos van entre menos infinito y más infinito. Así que esta cosa no es gaussiana, ¿ya? Esta es una cuestión que tiene una forma media gaussiana, si tú quieres, pero tiene un soporte finito entre este punto y este punto. Entonces, otra distribución, no es la gaussiana, es una gaussiana truncada, truncada ahí en esa zona. Otro me va a decir, no, pero mira, esta cuestión en realidad se parece un poco a una... ¿qué me está pasando? No sé, una media Poisson o Bernoulli o cualquier cosa rara, ¿ya? Entonces, ahí, si te fijas, ahí tienes un margen de maniobra para elegir que esta, en un caso, sea gaussiana, que en otro caso sea una gaussiana truncada, que en otro caso sea la distribución de Ignacio Godoy, etc. ¿Ya? Ahí tienes margen de maniobra y ahí haces tu ajuste de la distribución con los parámetros y la representáis. Otro va a decir, mire, ¿para qué hace esa tontera? Mire, usted me dice que es gaussiana, me dice que es gaussiana truncada, está pura tonteando. Mire, si los datos van entre este punto y este punto, la distribución es esa que está ahí y usted divida por el número total de puntos que tiene y esto le va a dar una probabilidad, ¿ya? Entonces la probabilidad es esa que está ahí está esa. Y cualquier número que le dé entre, no sé, pues, de 20 hasta 20,5 ahí, usted le da esa probabilidad ahí. Tiene que normalizarla así primero, no venga con cosas raras, ya lo normaliza. Y después, esta distribución normalizada, entonces esa es su distribución de probabilidad. Y no me venga con aproximaciones raras como esta cuestión de ahí, si mire, ahí tiene unos puntos que se pasan para arriba, aquí tiene otros que se pasan para arriba, ahí tiene el tremendo espacio acá abajo. Olvídese, ahí ni siquiera tiene valores. No, chao, no. Esta es mi distribución, la que yo generé a partir del histograma. De nuevo, ahí tenéis otro margen de maniobra para esta acá. Lo único que te impone, te impone, en realidad te ayuda, el supuesto de Naive Bayes es que esto es condicionalmente independiente. Condicional en la clase, porque más encima tú tenés maniobra por clase. En la clase siguen estos datos, esta distribución. Ahora, profe, cuando ya estamos con el tema de la distribución, cuando yo me comprometo con un tipo de distribución o lo que sea, ¿yo debo aplicar la misma para las tres, para todos los casos que No, estamos explicando? no, no, ¿No? no, no, ¿Se no, pueden aplicar por cualquiera según yo lo vea? claro, Ah, claro. perfecto. Es que ahí es donde viene el tema, y lo voy a explicar, bueno, voy a explicar ahora lo más rápido que pueda, dentro de ciertos márgenes. Ahí viene el tema del discriminante lineal. El discriminante lineal, ¿ya? Asumió con Naive Bayes que los datos eran todos gaussianos,
¿ya? Con el discriminante lineal. Eran todas estas gaussianas. De una media conocida y una distribución conocida que la media viene dada por, o sea, de una media conocida que la media viene dada por la media de cada uno de los features y la varianza de cada uno de los features individuales. Entonces, discriminante lineal asumió esto, ¿ya? Asumió esta cosa. Y asumió naive Bayes y que eran todas gaussianas, ¿ya? Cuando se asume eso, y además que las priors eran todas iguales, tú haces la derivación y te da que la frontera de decisión viene dada por un hiperplano. Y caes en discriminante lineal. ¿Ya? Ah, ya entendí. Vale. Lo voy a mostrar ahora con esta cosa del otro día. Vamos a repetir lo del otro día, si no hay ningún drama en eso. Profe, entonces como que el gran supuesto era que eran estadísticamente independientes, pero eso no es como pedir harto. Es pedir harto, pero es también vivir el mundo real nomás. Pero no hay alguna mejor aproximación que la que mostró, ¿cierto? O sea, como... Sí, pues ahí tenés que ponerte modelos más complicados. Pues y en el fondo los datos de una u otra manera van a tener correlación, ¿ya? Eso significa que vaya a tener distribuciones que no podéis separar. Y ahí tenés que empezar a jugar, ¿no? O sea, mi respuesta es tan inútil como decirte, no, mira, pesca los datos y empieza a mirar las correlaciones que tengan y junta las variables y todo el cuento. Pero vaya a hacer eso y te vas a dar cuenta que tratáis de armar la distribución lo más parecida a la realidad de lo que tú tienes y te vas a ir de espalda porque te van a faltar datos para poder ajustarla. Entonces, sí, chuta, en realidad no era tan mala onda lo del Naive Bayes, porque asumir que son independientes. ¿Ya? Ahora, van a haber situaciones en que las variables tú las miráis y no tienen correlación. Y ahí volvemos a la felicidad. ¿Ya? Bien. Supongamos que la clase 1 y la clase 2, ¿ya? Para la clase 1 tenemos esta distribución de acá. Y de una dimensión. F sub x es igual a 1 partido por 2pi. ¿Cierto? Sí. Raíz de 2pi. Sigma, esta es la clase 1. Sigma 1 cuadrado exponencial de menos x menos mu 1 al cuadrado dividido por 2 sigma 1 al cuadrado, ¿ya? Y supongamos que f de x de 2 es igual a 1 partido por 2 pi sigma 2 al cuadrado exponencial de menos x menos mu 2 al cuadrado partido por 2 sigma 2 al cuadrado, ¿ya? Pi 1 igual a pi 2 igual a 0.5, ¿ya? Hacemos esto. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, tenemos que el likelihood ratio va a tener que ser mayor o menor, eso es lo que estamos preguntando, que pi 2 partido por pi 1, ¿cierto? Sí, así es. ¿Ya? Entonces, si tomo el log de esta cosa, y a veces lo vamos a llamar el log likelihood ratio, esto va a ser entonces mayor o menor que esto de aquí es 1, porque son iguales, y el logaritmo de 1 es 0. ¿Ya? Mayor o menor que 0. Ese es el log likelihood ratio. El log likelihood ratio es el logaritmo de esta dividido por esta. ¿Ya? Vamos a suponer eso y vamos a suponer además que, esto se me olvidó decir, sigma 1 cuadrado es igual a sigma 2 cuadrado. Porque esto nos va a dar el discriminante lineal, pero lo voy a hacer después. Después lo voy a dar el caso. Entonces, divido esta por esta. Y le tomo el logaritmo. ¿Ya? Al dividir esto de aquí por esto de acá, el 1 partido por 2pi se me cancela.
¿ya? Y me va a quedar en el fondo sigma 2 partido por sigma 1, ¿cierto? Todavía no voy a tomar no voy a tomar el log. ¿Ya? Va a quedar, voy a hacer este lado de acá. Sigma 2, esto va a ser sigma 2 partido por sigma 1 exponencial de menos x menos mu 1 al cuadrado partido por 2 sigma 1 al cuadrado más x menos mu 2 al cuadrado dividido por 2 sigma 2 al cuadrado, ¿cierto? Y esto va a ser mayor, menor que 1. Y ahora tomo el logaritmo natural, ¿cierto? Y me va a quedar. Voy a hacer esta parte primero. Menos x menos mu 1 al cuadrado dividido por 2 sigma 1 al cuadrado más x menos mu 2 al cuadrado dividido por 2 sigma 2 al cuadrado más el logaritmo natural de sigma 2 partido por sigma 1, ¿cierto? 0. ¿Ok? Y ahora voy a dejar eso ahí y esto lo paso para el otro lado, como negativo. ¿Ya? Y ahora, y esto es para que vean que decanta en el discriminante lineal. Si sigma 1 es igual a sigma 2, y esto es igual a sigma, ¿ya? Entonces, fíjense lo que pasa, ¿ya? Esto es 1, por lo tanto es 0 aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y acá arriba voy a tener x menos mu 2 al cuadrado menos x menos mu 1 al cuadrado. Todo esto dividido por 2 sigma cuadrado. ¿Ya? Esto de aquí arriba es... Eso, me olvido de esto ahora, ¿cierto? Porque esto si lo paso para el otro lado, como está por 0, chao, eso no lo pesco más. Yo voy a tener x menos mu 2 al cuadrado mayor o igual que x menos mu 1 al cuadrado. Y esto me va a quedar x cuadrado menos 2 mu 2x más mu 2. Mayor o igual que x cuadrado mu 2 al cuadrado. Sorry, cuando aparecen muchos 2 en ecuaciones siempre me equivoco. Una falla de software que tengo. 1x más 2 al cuadrado. S y S se cancelan, ¿cierto? Tiro la x para el otro lado y me va a quedar Profe, el último mu era mu 1, sí. Mu 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Gracias. ¿Les dije bien? Entonces tiro este para el otro lado y me va a quedar 2 mu sub 1 menos mu sub 2 por x, ¿cierto? Este diapositivo menor o igual que mu sub 1 al cuadrado menos mu sub 2 al cuadrado. ¿Ya? Y x me va a dar mayor o igual que mu sub 1 al cuadrado menos mu sub 2 al cuadrado dividido por 2 mu sub 1 menos mu sub 2. ¿Ya? Se fijan que en esto quedé en una frontera de decisión lineal. Que viene dada ni más ni menos que por el punto medio entre las dos. ¿Y hay Entre las dos. cancelación de la suma por su diferencia por el término de abajo? ¿Perdón? Abajo. Sí, bueno, si le quería hacer más evidente todavía, que es lo que estaba diciendo. Fíjate, se cancela la resta, ¿cierto? Y me queda mu 1 más mu 2 partido por 2, que eso es lo que acaba de decir yo. Y la frontera de decisión me queda justo en el punto medio. Y es obvio. Tengo dos gaussianas de la mismo ancho, justo en el punto medio entre las dos medias.
justo en el punto medio entre los dos medios, que son los de más probabilidad, me queda la frontera de decisión. ¿Ya? Esto mismo, si usted aumenta la dimensión, le va a dar exactamente lo mismo. Le va a dar un hiperplano. Y fíjense que si mantengo esto, ¿ya? Lo que me va a pasar es acá arriba, yo voy a tener una cuestión cuadrática. No la voy a resolver por tiempo nomás. Es 1 al cuadrado, 2 sigma 1 al cuadrado, más x menos mu sub 2 al cuadrado, dividido por 2 sigma sub 2 al cuadrado, menos parece que era aquí, ¿cierto? Sí, menos. El logaritmo, bueno, lo voy a dar vuelta. Sigma 2, 1. Sigma 2, sigma 1. ¿Ya? Esto me va a quedar una ecuación de segundo orden. Me va a quedar un x cuadrado por algo aquí. ¿Ya? Me va a quedar un a por x cuadrado más un b por x más un c. El logaritmo natural de esto. ¿Ya? Y esto es un discriminante de segundo orden. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el mirarlo de esta manera es análogo al haber, o podemos decantar de que la discriminación lineal y cuadrática, ¿ya? Determinística, es análogo a haber pensado el problema de manera estocástica, estadística, pero asumiendo que las distribuciones las distribuciones de las clases eran todas iguales, ¿ya? En probabilidad, y además de eso, se usa el supuesto de naive Bayes para decir de que todas las distribuciones de cada una de las features eran todas independientes y todas gaussianas, ¿ya? Con una cierta media asociada con E y una cierta varianza o matriz de covarianza en el caso multidimensional. ¿Ya? A eso me refiero con caso particular. No es difícil, cuesta tragársela un poquito, pero, y con esto cerramos, pero, si ahora ustedes vienen al libro, ¿ya? Y ven los modelos probabilísticos, ¿ya? Generativos, ¿cómo se llaman esto? Ahí viene todo, aquí está, en el fondo ahora no me gusta mucho cómo lo hacen con la logística, la función sigmoidal y todo el show, no me gusta cómo lo explican, me prefiero este approach un poco más abstracto que viene al otro lado, pero fíjense, si nosotros asumimos que las distribuciones son, o las densidades, como las PDF, son condicionales por clase, o sea, tenemos esta para cada una de las clases, son todas gaussianas. Fíjense, si son todas gaussianas, para cada una de las clases, y ahí está genérico, con una cierta matriz de covarianza, con un vector de media, entonces, fíjense que esto decanta en un clasificador del tipo omega 0, que es lo mismo, exactamente lo mismo que nosotros habíamos visto para el caso de la discriminación lineal. Ya, ahí está, no hecho, sí, pero en el fondo es la misma derivación que nosotros acabamos de ver. Lo que nos dice esto de aquí es que el omega, que es la frontera de decisión, es un hiperplano, y el hiperplano ustedes lo calculan como el inverso de la matriz de covarianza multiplicado por la diferencia entre los vectores de las medias, ¿ya? Y el omega 0 es la forma cuadrática aquí de la clase 1 por la matriz de covarianza, la clase 2, la media de de la clase 2 por la matriz de covarianza inversa, y el logaritmo natural de las probabilidades a priori, ¿ya? Las probabilidades claro, las probabilidades a priori en realidad las pude haber mantenido, sí, me equivoqué aquí, ¿ya? Para bien. Esto no es necesariamente, o sea, esto no es cierto, ¿ya? No es cierto que le dije que tenía que ser igual a 0,5, no es cierto, porque si esto queda ahí, se fijan que van a tener un logaritmo natural de las priors y van a seguir acarreando una constante que en el fondo
les va a aparecer aquí sumado a esto, sumado a esto. No es necesario, me equivoqué al decirlo así. Ustedes terminan en un discriminante lineal cuando asumen que las distribuciones de la distribución conjunta es exactamente igual al producto de las distribuciones individuales, en el caso utilizando el supuesto de naive Bayes, y listo. No es necesario esto que yo les dije acá, que las priors sean iguales. Se eliminan una constante, pero en el fondo aquí, como está puesta aquí, que para bien, ahí están las priors. ¿Ya? Ahí está el logaritmo natural de las priors. Es una constante que arrastran, y fíjense que lo único que afecta es en esta parte de aquí. No afecta en el término del offset, pero no afecta a los omega de las asociadas a las features. ¿Ya? Y aquí está hecho todavía más general, aquí está mostrado el resultado todavía más general que el que yo les mostré aquí, porque aquí en el fondo les estoy diciendo una variable, y después les decía, si el supuesto de naive Bayes ustedes lo hacen de esta manera, donde dice todas son independientes, ustedes obtienen un resultado, ¿ya? Que es que esta matriz de covarianza va a ser diagonal. Pero si ustedes no quieren que usan en el fondo el supuesto de naive Bayes, pero asumen que son condicionales por clase, pero son todas gaussianas, y gaussianas con una matriz de covarianza, como en el caso de acá, ¿ya? Entonces, y esa matriz de covarianza puede ser incluso distinta por clase, ustedes de todas maneras obtienen un discriminante cuadrático, no lineal, porque el lineal lo van a obtener siempre y cuando que la matriz de covarianza sea la misma para todas las clases, ¿ya? Si esta sigma es la misma para todas las clases, ustedes obtienen el discriminante lineal. Si no, van a obtener uno cuadrático, que eso está ejemplificado en este mono de acá. Fíjense, dos features, x1 y x2. Tres clases, la roja, la azul y la verde. Olvídense del azul por ahora. Dos features, dos clases. Fíjense que la matriz de covarianza es la misma para la verde, que para la roja, porque la dispersión aquí, en este feature, es igual a la dispersión acá, en este mismo feature para la clase roja. Y la dispersión aquí, para esa dimensión, ¿ya? Para ese feature, es la misma que la dispersión acá para las dos clases distintas. Entonces, como son iguales, la frontera de decisión, insisto, olvídense del azul, está ahí. Un hiperplano que los cortó derecho, para arriba. Si ahora las matrices de covarianza son distintas, por ejemplo, pensemos en esa y en esa, entonces ustedes no van a poder van a tener dos omega, perdón, dos sigma, un sigma 1 y un sigma 2, una por cada clase. Y ahí esto no se les va a cancelar, le van a hacer producto de las inversas de las matrices de covarianza, y les va a dar una forma cuadrática. Y en el fondo, si tienen estas dos clases, por ejemplo, la frontera de discriminación va a ser una cosa así. Una forma cuadrática, bueno, un poco más pronunciada, ahí. ¿Ya? Entonces, toda esa parte de arriba va a ser azul, y toda esa otra parte de abajo va a ser roja. Aquí, como hay tres, y como estas comparten esa geometría, entonces ustedes ven que entre esas dos, hasta cierto punto, hay un discriminante lineal, pero de aquí es cuadrático. ¿Ya? Esto se da en gaussiana. Si no son gaussianas, sale cualquier cosa. ¿Dudas? No. Ahora con el dibujo se entendió las ecuaciones que se habían descrito antes. Ahora queda un poquito más claro. ¿Ya? De nuevo es denso lo que estamos viendo, así que tranquilo. ¿Algo más? El dibujito es lo más explicativo. Sí, pero no se engañen, solo gaussiana. Sí. Tranquilo con eso. Ahora, ese dibujito también debiera hacerles clic en ustedes con el tema de del discriminante lineal. O sea, asócielo, eso es lo que me interesa, que asocien las cosas. Y una vez que las asocien, la entienden bien, y ahora terminen pensando que tienen un set de modelos que ustedes lo agarran del off the shelf, como se dice, del estante, que son una serie de patrones de modelos, que son los determinísticos, tienen los estadísticos, y ahí obtienen los resultados. ¿Ya? Pero entienden el fundamento de las cosas. ¿Ya? Cuando lo hacen,
cuando lo hacen a partir de modelos determinísticos, obtienen su vector omega y obtienen los resultados de clasificación. Aquí, inherentemente, ustedes van a obtener las probabilidades para cada uno de los de las clases. ¿Se fijan? Si obtienen las probabilidades para cada una de las clases, entonces pueden hacer un ranking. ¿Ya? Déjenme mostrarles. A ver si lo pide. Creo que es este. Creo que es este. Sí. Ya está en griego, pero no creo que sea muy relevante. Miren. Está haciendo con la. Se fijan que eso es lo que un clasificador de este estilo, probabilístico, les va a entregar esto. 98%, 99% de probabilidad de que sea cada una de las clases que están mirando. Uno determinístico les va a decir manzana, pera, naranja. Nada más. ¿Ya? Si ustedes están contentos con eso, súper, no hay ningún problema. Pero aquí tienen información extra, ¿ya? Porque lo que les está entregando ahí a ustedes es la probabilidad a posteriori. ¿Ya? Lo bacán es que lo están haciendo con un Arduino ahí. ¿No? O sea, enchufar un clasificador de esta naturaleza en un Arduino, ya eso escapa fuera del curso, ¿cierto? Pero es muy bacán. Están mirando imágenes y lo está, cacha la velocidad de clasificación que tiene. ¿No? Me parece que está un poco más rápido el video, pero está súper bueno. ¿Ya? Ese es Tiny Machine, no, Tiny TensorFlow quizá, o Tiny ML, algo así. ¿Ok? Consultas. No más dudas. Pero, Yo sí, tampoco sé. sí. ¿Ya? Denle vuelta, estudienlo, piénsenlo, les va a caer la teja luego, pero es difícil, no se desmotiven, o sea, una vez que lo entienden, todo calza, pero esas intuiciones son las que me interesa que las tomen y las asimilen, porque ahí para mí ahí está todo. ¿Ok? Si no hay más, que tengan buen fin de semana. Bueno, profe, muchas gracias por ¿Ya? todo. Gracias, profe. Cuídense, de nada, cuídense, no